Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de Vitaminas Camilianas, a esta nueva edición en la que escucharemos hoy el tema Un místico con una espiritualidad encarnada. Bueno, ¿cuál tema no es hermoso y bello? ¿Y cuál no nos alimenta de tal manera que nos ayuda a una mejor vida? Pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a ver este tema y como hemos hecho en las anteriores sesiones, hemos visto al principio una retroalimentación de la sesión anterior y vamos escuchando los audios que los padres nos han dejado de Vitaminas Camilianas a partir de este trabajo, de esta inspiración que tuvieron de compartir el carisma de San Camilo, pues a todos los que nos abrimos a escucharlo. Vamos a ver el día de hoy, decíamos, un místico con una espiritualidad encarnada. Así es definido San Camilo, un místico con una espiritualidad encarnada. Vamos a ir viendo las palabras, místico, espiritualidad, ¿por qué nos habla de que es encarnada? ¿Y cuál será nuestro objetivo? Pues conocer más en profundidad los rasgos de la espiritualidad en el tiempo del fundador. Y vimos en la sesión anterior nuestros dones al servicio del prójimo. Habíamos escuchado los dones de un convertido, habíamos escuchado estos dones de Camilo, del padre Camilo, que nos fueron compartiendo a partir de sus biografías. Y en este tema anterior vimos que nos cuestionaba también acerca de nuestros dones. El don que él tuvo, el gran don de la caridad, que se expresó de diferentes maneras y en los enfermos, pues nos ayuda a fundar, a reflexionar sobre esos dones que cada persona tenemos y que somos llamados a compartir. Y al compartirlos, pues desarrollamos la presencia del Señor en nuestras vidas y somos bendición para los demás. Este es el signo más importante de estar compartiendo los dones, que podamos ser bendición para los demás. Veíamos que el don en San Camilo, el don de la caridad, pero también el don de la fe y la confianza profunda en Dios. Ese don que lo ayudó a caminar sin apartarse del camino que le iba señalando el Señor. Ese camino de bien, de un proyecto de bien, de ayuda a los demás y a los enfermos y a los que más sufren. También vimos el don de su docilidad a la voluntad de Dios y el don de mostrar a Cristo vivo en él. El don de la sencillez, la humildad de corazón, la ternura, el cariño. Era un hombre de lucha, era firme, perseverante, creativo, coherente, práctico también. Y llevaba a la vida este espíritu que lo habitaba. Y veíamos la diferencia entre estar centrados en las cosas que convienen, en una dinámica que no nos lleva a plenitud, como es la conveniencia solamente, que me conviene, o los intereses personales, o poner la grandeza en lo material, en pensar todo en lo material. Y cómo esto pues, nos lleva a no tener esta felicidad y esta plenitud, y a mostrar que podemos ser habitados por el Espíritu de Dios. El poder, el poseer, el placer son tres formas de estar alejados de dar estos dones que el Señor nos da para compartir con el prójimo. Esta es una dinámica en contraste con una dinámica que nos lleva al amor, que nos lleva a la entrega, a la donación. Y veíamos en Camilo cuáles eran estas características de estos dones que él tenía.
el anonadarse ante Dios, el ser pequeño ante Él, el escucharlo, el ser dócil. Esta dinámica lleva a ser siervos útiles. Es la búsqueda de agradar a Dios y no agradar solamente en nuestra estructura mental, en lo que solamente tienen la prioridad los intereses personales, sino esta búsqueda de agradar a Dios, el Dios de la vida en el corazón humano, esta dinámica del Dios de la vida que habita en nuestro corazón, el bien común. Todo proyecto de bien viene de Dios. Preocuparse por el otro viene de Dios. Y las actitudes de servicio y entrega por el otro y construir el reino a partir de estas actitudes. Veíamos como en Camilo el vivir en esta espiritualidad lo hacía comportarse con una forma de entrega que fuimos escuchando con detalle en la ocasión anterior. Y nos llevaba a la reflexión, ¿qué dones ha puesto el Señor en nuestro corazón? Es importante que sepamos cuáles son estos dones. Puede ser la amabilidad, la escucha, el buen trato, el desarrollar alguna actividad de una manera pues más adecuada, con conocimiento, profesionalmente. Y estos son dones que no son para quedárnoslos para nosotros mismos, son para compartirlos. Pensemos en personas que trabajan en diferentes profesiones, tienen ese don de poderlo hacer. Personas que son artistas, que crean belleza y que son para compartir para los demás. ¿Qué dones ha puesto en cada uno de nosotros? Y en los dones en la vida diaria. Pues pensemos en las amas de casa que tienen el don de ser creativas, organizar esa casa, escuchar a los hijos, hacer la comida, crear nuevas comidas, tratando de agradar a su familia. Tantos dones. El dar una sonrisa que parece tan simple y tan grande a la vez. El dar alegría. El Papa Francisco nos habla del apostolado de la alegría. También el ser alegres, el dar ánimo, el hacer un ambiente cordial, amable, alegre. ¿Qué dones ha puesto en ti? Ese don de la escucha, de la ayuda, del servicio. Y cuando nosotros vamos encontrando esto, ¿cómo podemos desarrollarlos y ponerlos al servicio del prójimo? Buena pregunta. A esto nos llevaba la sesión anterior, a poder hacer esa lista de dones y también preguntarnos cómo podemos crecerlos, desarrollarlos y compartirlos. Y al hacerlo, llevaremos esa presencia de Cristo a los que nos rodean. Vamos a escuchar también hoy, la Cruz Roja no es un distintivo bonito. Ya hemos escuchado en otras sesiones acerca del signo de la Cruz Roja, cómo lo elige Camilo, bueno, con mucho detalle, pero hoy lo vamos a escuchar a partir de otra perspectiva. Ese don que recibe Camilo de la espiritualidad encarnada y que en este distintivo muestra esto que el tema de hoy nos ocupa, un místico con una espiritualidad encarnada, una persona en relación, en intimidad con Dios, que da una respuesta en su espiritualidad y da una respuesta a Dios en la vida encarnada. Entonces, hoy escucharemos este distintivo de la Cruz Roja como ese signo que muestra la espiritualidad que llevaba la vida Camilo. Vamos a escucharlo.
profesión de los votos. Camilo y los suyos habían pedido la profesión de los votos solemnes. Estamos en el 1590. Es decir, de ser reconocidos como orden religiosa, con una mayor estabilidad y que asegurara la durabilidad en el tiempo. Los que deben decidir en la Iglesia tienen dudas y perplejidades. Hay ya muchas órdenes. No es necesaria una nueva, así piensan. El mismo año, en Roma, aparece la peste. El calor del verano, la carestía, la falta de las elementales medidas de prevención y de higiene favorecen su expansión. Camilo y sus ministros de los enfermos están presentes para servir a los enfermos y se lanzan a aliviar los sufrimientos. Les recuerda a sus compañeros que la cruz roja en el pecho no es un distintivo bonito, sino una conquista interior que se perfecciona sirviendo al hermano enfermo. El padre Camilo toca a todas las puertas donde tiene la certeza que se encuentra un enfermo abandonado, y cuando no recibe respuesta, con un empujón derriba la puerta o entra por la ventana o se baja por un agujero en el techo. Tiene un sexto sentido para detectar a las personas que no pueden pedir ayuda o son ya víctimas de la muerte. Camilo quisiera tener 100 brazos y una casa grande para acoger a todos los que sufren. Podríamos decir que es el bautismo de sangre de la congregación. La cruz roja sale aún más roja por la sangre de muchos religiosos muertos en nombre de la caridad y el amor. Al término de la epidemia, el 21 de septiembre del 1591, la Iglesia reconoce esta entrega generosa y eleva la compañía del padre Camilo a orden religiosa. El Papa concedió gracia y facultad a Camilo y a sus compañeros para hacer 4 votos solemnes de pobreza, castidad, obediencia y servicio perpetuo a los enfermos, incluso apestados. La profesión de los votos se hizo el 8 de diciembre del 1591, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, en la iglesia de la Magdalena en Roma. Camilo y sus primeros 25 compañeros hicieron su profesión de observar pobreza, castidad y obediencia y servir a perpetuidad a los pobres enfermos. ¿Qué sentido tienen los votos en Camilo y sus compañeros? Vamos a ver. La pobreza. Cuando joven, Camilo estaba acostumbrado a derrochar en el juego su dinero. A lo largo de su vida, Camilo tuvo que soportar una pobreza obligada por falta de recursos. Una vez convertido, aprendió en la escuela de San Francisco el gran amor por la pobreza evangélica, que vivió de manera comprometida. A menudo se encontró involucrado en problemas económicos y en deudas que agobiaban la comunidad. Sin embargo, nunca permitió que se faltara el voto o que esto lo condicionara a él mismo o a los suyos. Todo su trabajo espiritual fue comprometerse aún más con los pobres, compartiendo con ellos lo poco que tenía, a costa de sufrir él y la comunidad, confiado en la providencia, que nunca le falló. La castidad. No conocemos nada de su conducta moral y sexual durante su experiencia de soldado aventurero, en aquellos años de vida disipada. Él afirmaba de haber sido un gran pecador. ¿Se refería a la violencia ejercida? ¿Pensaba en pecados contra la castidad? No lo sabemos. Pero sabemos que llegó a un dominio absoluto de sus pasiones. Él mismo lo confirmó al decir de sí, ya anciano: conozco a un hombre que desde hace muchos años siente las tentaciones contra la castidad como este muro, y al pronunciar estas palabras golpeaba con fuerza la pared del cuarto. Una vez convertido, se esforzó en orientar plenamente su amor hacia Dios y el prójimo, entregándose sin medida y actuando con gran pureza de corazón. Para Camilo, la castidad consagrada es un don de amor que se debe vivir en la fe, con una opción libre y responsable, alimentarla en la intimidad con Dios, y que se debe cuidar con humildad, con serenidad y con confianza, en una palabra, con el corazón transparente. La obediencia. Se piensa que aún más dura fue la obediencia para Camilo,
un obstinado que desde niño amó la libertad y manejarse por su propia cuenta. Como religioso pasó gran parte de su vida con responsabilidades de gobierno. En realidad, la obediencia fundamental es la que se manifiesta hacia Dios. Buscar sinceramente la voluntad de Dios a través de los acontecimientos, de los signos de los tiempos, a través de la opción de los demás y la autoridad de la Iglesia. Si a veces resistió, fue porque se creyó inspirado en determinadas circunstancias a buscar lo mejor para sus enfermos, pero supo también reconocer sus errores y dar humildemente disculpas. La fidelidad al Evangelio, a la Iglesia y a las reglas de la orden lo llevaron una vez a la intransigencia, que aplicaba antes que nada a sí mismo. En varias circunstancias se mostró duro cuando se trató de defender unos principios, pero nadie pudo dudar de su honestidad y sinceridad, de su obediencia, que al fin y al cabo se reveló siempre como obediencia adulta, sufrida y franca. En fin, los 3 votos clásicos de pobreza, castidad y obediencia, que quieren imitar el mismo estilo y forma de vida de Jesús, tenían una función instrumental. Eran medios para poder servir más y mejor a los enfermos, sin ataduras o preocupaciones ligadas a la administración de los bienes, a una familia o a proyectos demasiado particulares. Hemos escuchado ahora este signo de la Cruz Roja que ya habíamos escuchado antes, a partir de otra visión más, ¿qué les puedo decir? Como dones, estos 4 votos que hablan de la espiritualidad de Camilo encarnada precisamente. Y vamos a ver, y quiero mostrar el énfasis que hace en el audio. A ver, nada más que no pasa, déjame ver. No pasa la siguiente diapositiva, déjeme ver. Muy bien. La Cruz Roja en el pecho, decía, no es un distintivo bonito, es una conquista interior que se perfecciona sirviendo al hermano enfermo. Vean qué bello, este signo es una conquista interior, un trabajo personal, esta relación de intimidad y de diálogo con Dios, esto que necesita de nuestra respuesta, la espiritualidad. ¿Y cómo la encarnamos en la vida? Sirviendo al hermano enfermo. Entonces, este signo como signo de estar habitados por el Espíritu de Dios. Y el Padre Camilo quisiera tener 100 brazos y una casa grande para acoger a los que sufren, nos dice. Fíjense cómo a partir de vivirlo, de manifestarlo en la vida, poder vivir el manifestar estar habitado por el Espíritu de Dios. Y el sentido de los votos, este sentido como de don, este don de tenerlos y de vivirlos, de perseverar en ellos. Y qué belleza el poderlos ver desde este punto de vista. El don, el voto, por ejemplo, de la pobreza, pues amor por la pobreza evangélica que vivió de manera comprometida, Camilo. Se comprometió con los pobres compartiendo lo poco que tenía. Y lo hemos escuchado en los audios, como él pues tiene muchos problemas económicos, se endeuda, pide prestado y nunca dejó de confiar en la misericordia de Dios y de estar siempre en confianza de que de alguna manera habría alguien que lo pudiera ayudar. Como la pobreza que vivió obligada antes de convertirse y de darse cuenta del amor tan grande de Dios, pues él vivía, ¿se acuerdan?, jugando a las cartas y demás, y cómo pues manejaba el dinero de una manera diferente.
el voto de la castidad. Llegó a un dominio absoluto de sus pasiones. La castidad también vivida como este dominio de las pasiones, de esto que nos jala, que lo jalaba, pues a diferentes cosas que no eran el camino hacia Dios. Y se esforzó en orientar su amor hacia Dios y el prójimo. Y esta castidad lo lleva a dar esta nueva orientación a este amor. En vez de un amor exclusivo con alguna pareja, este amor hacia Dios y al prójimo, hacia todas las personas. ¿Cómo? Entregándose sin medida y actuando con gran pureza de corazón. Esta es la castidad. Esta entrega con esta sin medida y con una gran pureza. Para Camilo la castidad es un don de amor que se debe vivir en la fe, alimentarla en la intimidad con Dios, en esta relación con Dios, y cuidarla. Y nos dice cómo, fíjense, con humildad, con serenidad y con confianza. Estos votos ¿cómo los va viviendo Camilo? Y la obediencia. Veíamos que él desde pequeño, y escuchábamos por sus biógrafos, pues él tenía esta voluntad más firme, incluso su mamá no podía controlarlo mucho. Y vamos viendo cómo en el momento de su conversión se transforma. Y la obediencia fundamental es la que se manifiesta como obediencia a Dios y en buscar su voluntad a través de los acontecimientos, los signos de los tiempos. Y él va abriendo su oído, su escucha, su mente, su corazón, y va pudiendo escuchar esto que él sentía que necesitaba hacer, que él pensaba que necesitaba hacer. Se abre y es obediente a esta voluntad que él así interpreta que es de Dios. La fidelidad al Evangelio es esta obediencia, la fidelidad a la Iglesia y a las reglas de la orden, que también lo lleva, muchas veces escuchamos antes, pues a no transigir y a ponerse en una postura muy firme, que después tiene pues el don también de poderse abrir, darse cuenta que no era por este camino de rigidez, y pide perdón, y en los momentos que se da cuenta que está siendo obstinado, y se abre para ser obediente también a la voluntad de Dios. Y bueno, los votos los vimos ahora desde otro punto de vista, como medios para poder servir más y mejor a los enfermos. ¿Cómo? Pues sin ataduras, sin preocupaciones ligadas a la administración de los bienes personales, sin preocupaciones ligadas a una familia o a proyectos demasiado particulares. Y esto nos habla de que los votos también pueden ser vividos con libertad. Es el don de vivir los votos con libertad y de una manera liberadora. ¿Para qué? Pues para poder servir más y mejor en este carisma, en este don que recibió Camilo de la caridad hacia los enfermos. Y el tema de hoy nos habla de que Camilo es un místico con una espiritualidad encarnada, decíamos. Decíamos que estas tres palabras importantes, místico, que nos habla de una persona que está en comunicación y en relación íntima con Dios. Y la espiritualidad, pues esta palabra tiene un mosaico de significados, pero podemos también decir, entre tantos de estos significados, que es una respuesta a Dios, una respuesta al Espíritu que nos habita y nos invita y nos ama. Y encarnada, pues hacerla vida, manifestarla en la vida. Vamos a
a ver un poco de estas palabras. Místico, pues aquí tengo algunos significados del misticismo, que dice que es un estado de la persona que se dedica mucho a Dios o a las cosas espirituales. También nos dice que es el estado extraordinario de perfección religiosa, que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor, y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. Y sí hemos visto esta unión de Camilo, esta comunicación con Dios y esta unión que dice una característica inefable. Esta palabra que quiere decir que no hay palabras para describir esta unión inefable del alma con Dios, y cómo por el amor. Camilo se siente seducido por Dios, tan amado por Dios, que su forma de responder es esta que hemos estado viendo, a partir de su vida entregada. Y vimos también que hay momentos en los que está con los enfermos, y esta espiritualidad que lo lleva a ver a Cristo en los enfermos, a servirlo en ellos, también lo lleva al éxtasis. Hay momentos de oración ahí en donde se arrodilla ante ellos y sabe que son habitados por Dios. Y bueno, es una forma de oración y de encuentro con Dios, a partir de este encuentro y servicio con los enfermos. Espiritualidad. Pues esta es la espiritualidad. Les quise poner, tiene tantos significados que quise poner pues 3 vías, 3 puntos importantes de los que nos puede hablar la espiritualidad. Y los tomé a partir de una plática de un filósofo contemporáneo que da unas pláticas bellísimas, Francesc Torralba. Él es maestro en la Universidad Ramon Llull en Barcelona y tiene unas pláticas hermosas que quisiera compartirles algo de estos 3 puntos que él comparte bellamente. Dice que el sentido de pertenencia al todo es parte de la espiritualidad, es la superación de barreras y la capacidad de ver lo que une. Esto es un signo de espiritualidad, va más allá de lo que podamos ver superficialmente, sino es una capacidad de ver lo que une, más allá de lo que separa. Y los grandes maestros espirituales tienen la capacidad de romper barreras, de romper prejuicios. ¿Cuántos prejuicios hemos visto que rompió Camilo? Con su vida, con su obra, cómo fue más allá de lo que significa la enfermedad, sino ver esto que nos une a las personas, esto que nos une a los enfermos y a los que sufren. Somos hermanos y puede ver con esta espiritualidad que le ayuda más lo que une. Y vemos que lo vive Camilo así. Esta capacidad de pacificar es otra característica. Transmitir paz, irradiar paz, pacificar entornos. Y vemos cómo, y lo vivimos, que hay personas que llegan y pacifican, transmiten paz, irradian paz. Y hay personas que no, hay personas que quitan la paz en los ambientes, pues que a lo mejor no viven en esta serenidad y en esta paz que no les permite llegar a pacificar. Como la espiritualidad ayuda a transmitir paz y tiene relación con la paz y tiene que ver con la unidad, porque nos une estas dimensiones, decíamos en alguna ocasión, esta dimensión espiritual también, que lo podemos ver como una dimensión del ser humano, rige y da unidad a las demás dimensiones, física, emocional, social, y nos lleva a un comportamiento que tiene unidad, organiza. También hay otro aspecto, la espiritualidad es transformación. Pensemos en la transformación que experimentó Camilo.
vemos que de una vida en el tratar de vivir fuera de lo que da vida plena y que solamente era en el placer tal vez, en lo que le daba pues gratificación momentánea, superficial, y cómo en el momento de su conversión pues hace una gran transformación. Y es gradual, es un itinerario que él va llevando y experimentando. Y no solo él, podemos pensar en otros ejemplos, por ejemplo en Gandhi, cómo lo transformó esta espiritualidad que él vivía también y que lo llevaba a ver al otro, a ver el bien de su pueblo. Y cómo tiene que ver la espiritualidad con la transformación. También pensemos en San Francisco de Asís, pensemos en San Ignacio de Loyola, tantos santos que en el momento de su conversión inician un itinerario de transformación a partir de sentir este encuentro y de sentirse tan amados por Dios. Y vemos que Camilo, en este carisma de Camilo, pues lo lleva a esta espiritualidad, al cuidado, al amor, como hemos escuchado, a los enfermos, desde todas sus dimensiones. Y hoy el tema pues nos habla de esta espiritualidad que se vivía en ese tiempo en el que vivía Camilo. Recordemos que nació en 1550 y bueno, estamos en el siglo XVI. Y el contexto religioso en el que vive San Camilo corresponde a la segunda mitad del siglo XVI, profundamente empapado por el empeño de renovación posterior al Concilio de Trento. Recordemos también que este momento se vive una espiritualidad en la que se trata de esta renovación de la Iglesia por todos los acontecimientos que habían estado sucediendo. Y es el fin de la Edad Media. ¿Y cómo se vive esta religiosidad y esta espiritualidad? Pues miren, la religiosidad del tiempo estaba animada por la espiritualidad de la devoción moderna, que en latín se conoce como devotio moderna, que ya había declinado como movimiento espiritual, pero que seguía influyendo en la vida espiritual de la Contrarreforma y del periodo sucesivo. La herencia de la devoción moderna fue asimilada por la escuela de San Ignacio de Loyola, que influyó notablemente en San Camilo y en la formulación de muchas reglas y la fórmula de vida de Camilo. Entonces vemos que la devoción moderna es un movimiento, una corriente espiritual que había nacido antes del tiempo de Camilo y que ya iba declinando en este tiempo, pero que dejó una huella en muchos de sus contemporáneos. Vamos a escuchar un poco sobre esto, conocerla un poco más a fondo y al final voy a poner el audio que nos habla de cómo influyó en la espiritualidad de Camilo para que lo podamos escuchar con un poquito más de conocimiento. Miren, la devoción moderna fue una corriente espiritual de la Baja Edad Media, nacida en los Países Bajos, especialmente en Renania, a finales del siglo XIV. Con los términos con los que se autodefine el movimiento, pretende dejar bien claro que se intentaba señalar que se estaba buscando una elevación en la práctica religiosa. Fue uno de los movimientos más fecundos de renovación espiritual. Y esta corriente pues se origina, como nos dice, en los Países Bajos, que son Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y parte en Holanda también. La devoción moderna son dos palabras latinas. Etimológicamente, el sustantivo devotio significa la virtud de religión. Déjenme recoger el control que tiré. Significa la virtud de religión. Recordemos que la palabra religión es religar. ¿Y religar con quién? Pues con Dios.
Y el adjetivo moderna sigue el uso de la cultura de mediados del siglo XV, que distinguía la escuela de Guillermo Ockham como moderna, de aquella antigua que era la escolástica. Los orígenes y desarrollo. Los orígenes del movimiento están íntimamente relacionados con la obra de Gerardo Groth. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, en México lo pronunciamos como lo leemos. Gerardo Groth, que vivió en 1340-1384. Era de Deventer. Nunca fue sacerdote, era diácono, aunque se dedicó a la predicación exhortando a guardar los mandamientos, a asistir a los oficios divinos y a ejercitar las obras de misericordia. En sus predicaciones reprendía los vicios, condenaba la usura y criticaba a los monjes vagabundos y a los sacerdotes que no cumplían con su misión. Su recomendación más frecuente era su insistencia en un cristianismo interior. Y ahorita vamos a ver los rasgos. A finales del siglo XIV, Gerardo Groth cedió su casa a un grupo de mujeres para que vivieran en común. Bajo su influencia se fundó una hermandad femenina que tomó el nombre de Hermanas de la Vida Común, para las que escribió un reglamento, estipulando minuciosamente sus normas de convivencia y de piedad, sin clausura, ni votos monásticos, ni hábito especial. También estarían dedicadas a ejercicios espirituales y a labores manuales. Estos son los congregaciones que funda, fíjense, es Hermanas de la Vida Común. Y también hay unos hermanos de la vida común que un seguidor y compatriota de Groth, Florencio Radewig, sacerdote, fundó una congregación masculina que adoptó el nombre de Hermanos de la Vida Común. Ambas poseían las mismas normas de vida, siendo el celibato sus características más destacables. Más destacable. Con el tiempo llegaron a dirigir algunos colegios también, y Erasmo de Róterdam, que era filósofo, teólogo, él estudió con ellos y sus casas se multiplicaron en el siglo XV por todos los Países Bajos. Esta devoción se llamaba moderna porque quería reaccionar contra la antigua, o sea, la de carácter más escolástico. Y la espiritualidad del movimiento es marcadamente cristocéntrica. Esta es una de sus características, es decir, la humanidad de Cristo es el eje central de la vida espiritual. Por lo tanto, el hombre debe vivir una vida ética y concreta, que imite a Jesucristo en su faceta humana y emocional. Y vemos que esto lo tiene Camilo, como su espiritualidad es cristocéntrica. Otra de las características es la oración metódica en esta espiritualidad de la devoción moderna. Una oración metódica y el examen de conciencia y la meditación son medios para alcanzar este fin. Esta devoción se llamaba moderna porque quería reaccionar, decíamos, contra la antigua. Y todo para ello se centra en la práctica de imitar a Cristo, como hará Tomás de Kempis, centrados en las siguientes características. Vean, humildad, paciencia, obediencia y sencillez. Todas estas características que hemos visto en el Padre Camilo. Esta humildad, esta paciencia, esta obediencia y sencillez también. Lo que quieren estos devotos es sentir la parte espiritual de la religión, desentendiéndose de la parte organizativa y política. Además hay que subrayar su ascetismo. La ascesis es ese movimiento de la persona para elevarse, así de la parte humana, contactar con Dios. Y de manera especial centrados en las Sagradas Escrituras, características que encontramos más tarde en Erasmo de Róterdam. Pero quizá la característica más propia de esta escuela sea la metodización de la vida interior.
La oración mental nadie la ha reglamentado tanto como ellos. Y vean, tenían toda una metodología y sabemos que los hermanos de la vida en común de Deventer, de Holanda, meditaban. El sábado meditaban algo, por ejemplo, los pecados, el domingo sobre el reino de los cielos, lunes sobre la muerte, martes sobre los beneficios de Dios, miércoles sobre el juicio, jueves sobre el infierno y sobre la pasión el viernes. Fíjense cómo tenían un método y se centraban en las escrituras. Y uno de los mayores exponentes es Tomás de Kempis, un hermano de la vida común, y es el máximo exponente de esta corriente espiritual, con su libro titulado La imitación de Cristo, que fue escrito hacia 1425 y ha influenciado a los grandes ascetas cristianos del mundo, católicos y protestantes. Se trata del libro más difundido después de la Biblia. Y vean, hay muchas personas que lo siguieron, todo espiritualidad de la devoción moderna, y cómo ha influido, cómo influyó en Camilo y sigue influyendo hasta nuestros días con esta visión de cristocéntrica, centrarse en las escrituras, la oración, que ojalá que la pudiéramos llevar a cabo como fue la invitación en ese tiempo, porque creo que pudiéramos vivir una vida más coherente, congruente y fructífera. Y vamos a escuchar después de esta pequeña explicación de la devoción moderna, cómo nos habla de cómo influyó en Camilo y cómo se va plasmando, encarnando en la espiritualidad que él manifiesta. Vamos a dividir este audio en dos. El Padre Mateo en su libro lo muestra y aquí lo vamos a escuchar en dos partes. La segunda parte la escucharemos en la próxima sesión. Y se titula Un místico con una espiritualidad encarnada. Vamos a escucharlo. Un místico con una espiritualidad encarnada. El contexto religioso en el que vive y opera San Camilo corresponde a la segunda mitad del siglo XVI, profundamente empapado por el empeño de renovación postridentino. La religiosidad del tiempo está animada y fecundada por la espiritualidad de la devotio moderna, que ya había declinado como movimiento espiritual, pero que seguía influyendo en la vida espiritual de la Contrarreforma y del período sucesivo. La herencia de la devotio moderna fue asimilada por la escuela de San Ignacio de Loyola, que influyó notablemente en San Camilo y en la formulación de muchas reglas y la fórmula de vida de Camilo. Los elementos de su espiritualidad son: número 1, un cristocentrismo apasionado, que se expresa por una afectuosa devoción a la humanidad y a la imitación de Cristo. La espiritualidad cristocéntrica es lo que da significado a la vida y a la acción ministerial de Camilo. El cristocentrismo de Camilo no es especulativo, sino práctico y vivido. Se expresa en la total imitación de Cristo en su amor por los enfermos. Es un cristocentrismo cargado de afecto por su Señor, crucificado por su amor. En su testamento espiritual se declara dispuesto a todo por amor de mi dulce Jesús. La humanidad de Cristo es el eje central en torno al cual se mueve la espiritualidad camiliana. Esta humanidad de Cristo es alcanzada, amada y servida en la humanidad sufriente de los hermanos enfermos. Por esto, Camilo hace del servicio a los enfermos, Cristo para él, el elemento principal de la propia espiritualidad. Número 2. Constante referencia a la Biblia como fuente de inspiración para la vida cristiana.
Para Camilo, el Evangelio es espíritu y vida. Juan 6:64. Y toda su renovada existencia en el encuentro con Cristo se inscribirá en el corazón del mensaje evangélico. La identificación del enfermo con su amado Cristo crucificado, de quien ve en la realidad histórica las llagas reabiertas y doloridas, es en él un dato de fe operado por la palabra de Dios. En esta visión de la palabra y el Espíritu, experimenta y siente al vivo la presencia de Cristo en el enfermo, que delante de sus ojos caen los velos del signo. Los enfermos son los miembros de Jesucristo, constituidos en dignidad real que Él y los suyos servirán con amor y fidelidad de servidores, ministros. A lo largo de su vida hace referencia constante a la Escritura que lee siempre en clave de misericordia entrañable. Las 6 notas que aparecen en la fórmula de vida escrita por Camilo son Mateo 25:40, Mateo 25:34 y subsiguientes, Mateo 13 del 44 al 60, Lucas 6:38, Primera de Pedro 4:8 y Juan 15:13. Número 3. Búsqueda de una profunda interioridad, ejercicio de la oración metódica y el examen de conciencia. La búsqueda y profundidad de la vida espiritual se inicia en Camilo en el momento de su conversión, el 2 de febrero de 1575. Este anhelo ha de ser propio de todo aquel que se disponga a entrar en la comunidad camiliana, vivir solo para Cristo crucificado, de tal manera que, así, renovado y renacido, se prepare a mucho sufrir para gloria de Dios y salvación de la propia alma. Regla 1, 1602. Cristo es lo único que interesa, y los Cristos crucificados, el único bien por el que hay que dar la vida. Para conseguir interioridad, hay que orar y ejercer la caridad. La oración de Camilo no solo fue un acto, sino un estado, esto es, una continua unión de su alma con Dios. Conforme a su carácter, fue su piedad sencilla, constante, segura. No se fiaba de la piedad indolente, demasiado sensible y puramente especulativa. No es bueno, decía, la piedad que corta las alas a la caridad. Concebía la piedad como la fe unida a las obras, es decir, la que convierte las obras en oración. Puntualísimo, era siempre el que primero llegaba a las oraciones comunes. Por ningún motivo las dejaba ni las acortaba, sobre todo la oración mental, aunque hubiese estado velando durante la noche varias horas. En los viajes a caballo, colocaba el reloj de arena sobre el arzón para asegurarse de que los compañeros dedicaban a la oración todo el tiempo mandado por la regla. Para él no era necesario que todo el viaje lo pasaba rezando. Banti. En las posadas convertía su habitación en un oratorio. Rezaba allí con los compañeros y después él solo todo lo que podía. Prefería la posada que tuviera alguna imagen de piedad o devoción. En el hospital, de noche y de día, en la casa religiosa, por la calle, siempre y en todo lugar, la oración era para Camilo la acción más espontánea, de mayor preferencia y la más habitual, cuenta Banti. Es necesario rezar siempre y no cansarse nunca, solía repetir, antes de salir de casa
y al volver a ella, Camilo se arrodillaba delante del crucifijo y rezaba un Padre Nuestro y un Ave María. Esto mismo inculcó a sus religiosos. Por las calles llevaba habitualmente el rosario en la mano. Viajando a caballo, tomaba en la mano el crucifijo que habitualmente llevaba pendiente del cuello, y fijando los ojos en él, meditaba la pasión. En los viajes por mar, escogía él mismo el lugar más apartado de la nave para estar recogido en oración. Celebraba todos los días la Eucaristía. No obstante, la costumbre contraria a aquel tiempo, tanto entre sacerdotes seculares como religiosos. Con motivo de cualquier viaje, tenía siempre en cuenta la Santa Misa. Para la celebración de los divinos misterios, ordinariamente, se preparaba con la confesión y con prolongada oración, y de ninguna manera permitía que lo distrajeran. Es este, decía, el momento más oportuno para pedir gracias. Sobre la duración de la misa, aconsejaba que no debía ser tan larga que no diese devoción, ni tan corta que la quitase. Era muy exacto en las ceremonias. Se fijaba en todas las rúbricas, en las indicaciones, en los más mínimos detalles. Solía ser algo escrupuloso. La oración mental era un hecho insustituible, al igual que la confesión semanal. Sumo cuidado ponía Camilo en el rezo del breviario o liturgia de las horas. Prefería rezarlo de rodillas, en la iglesia delante del Santísimo Sacramento o de la imagen del crucifijo. Era tal su atención en el rezo que no recordaba haber faltado nunca voluntariamente, ni siquiera por distracción. Cuando estaba enfermo, costaba mucho persuadirlo a que aprovechara la dispensa del oficio. Camilo tenía una devoción muy grande a la pasión del Señor. Hacia María sintió una grandísima devoción. A ella recurría con toda confianza y tenía motivos. El 2 de febrero de 1575, día de la purificación, fue su conversión. El 15 de agosto de 1582, día de la Asunción, fue el nacimiento de la Orden. La octava de Navidad de María, en 1584, toma su hábito. Y el 8 de diciembre de 1591, día de la Inmaculada, pronunció los votos solemnes y fue elegido general de la Orden. El amor sugirió a Camilo infinitos modos de invocarla. Ordenado sacerdote, quiso celebrar su primera misa en el altar de la Virgen. Llevaba y rezaba todos los días, sin excepción, el rosario. Aprendió desde los primeros días de su conversión a rezar el oficio parvo de la Virgen. Probablemente fue de los primeros en inscribirse en la congregación mariana del Colegio Romano de la Compañía de Jesús. Todas las mañanas hacía rezar las letanías de la Virgen. Cuando recomendaba las almas al de los moribundos, invocaba con gran insistencia la protección de la Virgen sobre ellos. Varias veces peregrinó a Loreto. María era saludada e invocada como Reina de los ministros de los enfermos y Salud de los enfermos. Era escrupuloso en el examen de conciencia cotidiano. Era para él un medio perfectísimo de purificación y santidad. Todos los días examinaba minuciosamente la pureza de sus actos y de su conciencia. En los continuos viajes, en cuanto les indicaban sus habitaciones, él y sus compañeros se ponían a recitar el oficio divino,
decían las letanías y antes de meterse en la cama hacían el examen de conciencia como si estuviesen en una de las casas de la orden. Era metódico en la lectura espiritual. Número 4. Un severo ascetismo. Ascetismo en sintonía con las corrientes espirituales del tiempo. Si alguno, inspirado por el Señor Dios, quisiera ejercitar las obras de misericordia corporales y espirituales, según nuestro instituto, sepa que ha de estar muerto a todas las cosas del mundo, esto es, parientes, amigos, posesiones y a sí mismo, y vivir solo para Jesús crucificado, bajo el suavísimo yugo de perpetua pobreza, castidad, obediencia y servicio a los pobres enfermos, aunque fuesen apestados en sus necesidades espirituales y corporales, de día y de noche. Esta es una regla de vida 1591. Como notamos, en la base de esta renuncia y desapego está el amor de Cristo, a Cristo y a los enfermos. Su desapego del mundo fue violento. En su conversión exclamaba: "No más mundo, no más mundo". Camilo no quiere beber turbio, se repetía a sí mismo, y por eso teme hasta la sombra del pecado. En los últimos años de su vida se excusaba de visitar a los cardenales, sus protectores bienhechores, diciendo: "No es tiempo de que Camilo se dedique a estas visitas". En relación con su cuerpo, Camilo fue implacable. Con razón afirmaban los que lo conocían que hizo como una degollina de su cuerpo. Repetía en son de aparente compasión: "Camilo sirve a este corpachón lo mejor que puede". En realidad, lo peor que podía. Al avanzar en edad, aumentó en él el excesivo amor al trabajo. Mortificó en especial el estómago. La mortificación de la gula es el ABC de la vida espiritual, decía. Era rígido hasta el extremo en la guarda de la virtud. Hermano, si tú haces alguna cosa mala con deleite, el deleite pasa, la maldad queda. Pero si tú haces una obra virtuosa con esfuerzo, el esfuerzo pasa y la virtud queda. ¿Qué tal que hemos escuchado toda esta, pues, bella redacción que nos da el Padre Mateo a través de este audio y que nos habla de esta espiritualidad del Padre Camilo y cómo vamos viendo que sí, como veíamos en la devoción moderna, está muy influenciado por esta espiritualidad que decía varios puntos. Recordamos cristocéntrica, centrada en las escrituras, que ya habíamos comentado dos pilares de esta espiritualidad que él daba especial énfasis, y a todo lo que tuviera y hablara de la caridad, claro, y en especial Mateo 25, que nos habla de las obras de misericordia, y en Lucas del buen samaritano, centrado en las escrituras, su manera de orar de diferentes formas, meditativa, en todo momento. Dice que no era una acción, era un estado de vida. Por eso místico, una persona que está en comunicación constante con Dios, íntima con Él. Y bueno, veíamos también en estos puntos el examen de conciencia, que también puede ser un momento privilegiado de oración. Y cómo Él une contemplación con acción. Como dice, no están separados, es orar en el momento que estamos sirviendo,
también se puede hacer un encuentro con Dios ahí, en esta acción. Y entonces, pues nos hace recordar esta frase: obras son amores y no buenas razones. Y esta parte en la que termina, dice, podemos hacer cosas malas con deleite, el deleite pasará, pero la acción mala queda. Y podemos hacer acciones buenas con esfuerzo, el esfuerzo pasará, pero la acción buena queda. Aquí quise terminar en este momento el audio porque pues vamos a continuar, todavía hay mucha riqueza en la siguiente parte y podremos ir como desmenuzando y adentrándonos más a esta espiritualidad que tiene tanta riqueza. Pero el día de hoy, bueno, creo que ha sido suficiente, ha sido un gusto poder compartirles un poquito más de esta historia de la espiritualidad y cómo influye, y podemos ir reflexionando cómo puede influir en nuestra vida, qué pasa, cómo Camilo nos enseña con su vida a encarnarla en la vida cotidiana, la espiritualidad, y lo recordábamos. Hoy en día nosotros, cuando estamos en contacto con un enfermo, podemos encarnar esta espiritualidad como en la ayuda, en la escucha, en el acompañamiento, en la comprensión, en la amabilidad, en la presencia. Y bueno, podríamos preguntarnos, ¿qué vitamina me llevo el día de hoy? ¿Qué me alimenta de esta vida de Camilo? ¿Qué me nutre? ¿Qué hace que mi vida pueda desarrollarse de una mejor manera? Pues ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Veo que se han conectado algunas personas y les agradezco su presencia. A Silvestre López, a Carmen Echevarría, a Silvia Sherman, Silvia que manda saludar al Padre Celeste y al Padre Silvio, con gusto los saludo de tu parte. Un gusto estar compartiendo. Elda Martín, Laura Portillo, Silvestre López, y muchas gracias por compartir más de la vida de San Camilo. Bendiciones. Gracias, Elda. Pues gracias a ustedes por su presencia, por su paciencia y por su perseverancia. Nos vemos en la próxima sesión y que tengan un buen fin de semana. Gracias.